cosa si es... Bien, buenas tardes de nuevo y tenemos a nuestros participantes, nuestros ponentes, y vamos a presentar inicialmente a nuestros ponentes, recordándoles que en esta sesión, aunque la metodología no incluye preguntas y respuestas, en esta ocasión sí vamos a tener al final preguntas y respuestas. Presento a nuestros ponentes. ¿Se ve? Sí, Mari Carmen. Sí. Ok, va. Germán Malvido Flores, líder de proyecto para varias instituciones como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Lotería Nacional y de pronósticos para la asistencia pública, para la creación y fusión de instituciones y la implementación del modelo de calidad en la Comisión Nacional del Deporte, participante en la creación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Jesús Orduña Estrada, licenciatura en Psicología por la UNAM, maestría en Desarrollo Organizacional en INESPO, experiencia como académico en la UNAM, encargado de Centros de Cómputo e Informática en la UNAM, Secretaría de Gobernación y el ISSSTE. Ha sido ponente y organizador de congresos de psicología y computación aplicadas a la educación. Más de 25 años de experiencia en evaluación de gestión pública. Mariana Sánchez Hernández, maestra en desarrollo organizacional, licenciada en psicología, coach, terapeuta enfocada al desarrollo del ser humano. Ha dedicado 20 años de su vida a estudiar y colaborar en empresas como aliada en recursos humanos, comprometida con la transformación de las personas y los ambientes de trabajo. Actualmente colabora en GRISI. Es apasionada de la vida, idealista de mundos con más amor y menos luchas, ama viajar y conocer personas, lugares, costumbres, hábitos, etc. Mónica Ortiz, maestra en desarrollo organizacional con más de 30 años colaborando en diferentes empresas transnacionales a nivel México y Latinoamérica, auditor de calidad, instructor de capacitación, conferencista TED, Champion Lean, Six Sigma, catedrático en diferentes universidades, consultor de desarrollo organizacional. Es fundadora de la consultoría de negocios Human Sigma Consulting y actualmente director de recursos humanos y mejora continua. Bien, pues bienvenidos. Están todos los ponentes. Mónica, te veo, por supuesto. A Mariana la veo. A Jesús también y Germán Malvido también. Bien, ok, muchas gracias. Bien, pues ahora les vamos a platicar de qué se trata esta metodología y entonces me voy a permitir compartirles un poquito de esto. Bueno, ¿ya se ve? Sí, sí se ve. Sí, si puedes poner la presentación. Si Exacto. Gracias. Sí, al contrario. Gracias a ustedes. Bien, esta es la reunión de Pechacucha y el tema central es el DO de la teoría a la práctica. Y bueno, miren, este término es de origen japonés, no exactamente, se creó en Japón, más bien, y es como una onomatopeya, como cuando estamos cuchicheando, por ejemplo, y que decimos, ¿no? Y de ahí tomaron el término pechacucha, ¿sí? Y quiere decir cháchara, cuchicheo, conversación o conversación casual. La crearon Astrid Klein y Mark Deitman del Klein-Deitman Architecture en Tokio en 2003, y la idea era convocar a jóvenes emprendedores que presentaran sus ideas en público e intercambian opiniones en una metodología muy rápida y muy sencilla.
Hay dos formatos. Uno es en láminas, 20 láminas, se llama también el método 20x20, son 20 láminas o 20 diapositivas que se presentan cada una en 20 segundos, lo que hace un total de 6 minutos 40 segundos, y la idea es presentar mucha claridad las ideas principales y de una forma muy eficaz. El método que vamos a utilizar o formato que vamos a utilizar va a ser el segundo, que es oral totalmente, y son nuestros participantes. Aquí tenemos 2 chicos y 2 chicas, o 2 chicas y 2 chicos. ¿Y en qué consiste? A ver, primero tenemos un tema central, luego vamos a hacer un sorteo, es decir, vamos a sortear el lugar para hablar. Vamos a medir el tiempo, por supuesto, va a ser con cronómetro aquí en el celular. ¿Y cuál es la metodología? Al que le toque hablar en primer lugar, va a hablar en 5 minutos, va a mostrar sus ideas principales. La segunda persona va a hablar 5 minutos, pero el reto es enlazar su participación con lo que dijo la persona anterior, pero sin repetir, por supuesto, y agregará ideas principales. La tercera persona también hablará 5 minutos y enlazará las ideas, sus ideas, con las ideas anteriores, sin repetir, más ideas principales que aporte también. Y la cuarta persona también hablará 5 minutos, enlazará con las ideas de los anteriores sin repetir también, más sus ideas, y podrá poner alguna conclusión, podrá aportar ideas finales. Los objetivos del Pechacucha es ir construyendo una conversación, como verán aquí en los foquitos. Son colores al principio, luego en el segundo es un color más, por ejemplo, que significa otra idea, y así se va construyendo con más ideas. Aquí también uno de los objetivos es ver la agilidad que tienen las personas, los participantes, los ponentes, para ir mostrando, exponiendo y construyendo ágilmente, y por supuesto que no se valdría salirse del tema. Tienen que llevar un hilo conductor, por supuesto, y la observación de nuestros asistentes, nuestro auditorio, que los tendremos, esperamos, muy curiosos, muy atentos. Y entonces, nuestros participantes, les voy a pedir, ahora sí, comenzamos el sorteo. ¿Me pueden decir, Germán, Mariana, Mónica, Jesús, qué colores escogen de esta lámina, por favor? Azul. Sí. Mariana, ¿nos puedes decir qué color escoges, por favor? Azul. El azul, es decir, el de abajo. Mónica, ¿nos puedes decir, por favor? Morado, Mari Carmen. Morado, Mónica. Jesús. Rojo. Jesús, rojo. ¿Y Germán? Yo ya no escojo. ¿Perdón? Yo ya no escojo. No, pues sí, ¿verdad? Tienes toda la razón. Amarillo te toca. Ok, vamos a la siguiente lámina. Y Germán es el primero. El segundo es Mariana. Tercero es Jesús. Y cuarto es Mónica. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, pues vamos con Germán, y entonces vamos a iniciar el conteo y adelante. Vamos a dar en esta ocasión 6 minutos, ¿les parece? 6 minutitos para que puedan construir un poquito más. Adelante, por favor. Sí. Hemos escuchado una serie de elementos y aspectos muy importantes sobre los que se construye el papel de DOista. Yo diría que se puede afirmar que el desarrollo organizacional
Tiene un enfoque holístico, lo mencionaba el doctor Andrade, que se observa en la práctica y que comprende la suma de todas las partes que actúan en el seno de una organización. Esta relación, de forma integral, crea una sinergia sistémica que interactúa en una misma dirección. Atiende a los propósitos de la misión, proyectan la visión, sustentan los principios, acatan las reglas, cumplen los objetivos, alcanzan las metas. Todo esto se da en torno a poder lograr un óptimo resultado. Los elementos que se ocupan en la intervención del DOIsta se determinan por el conjunto de políticas, normas, procedimientos y herramientas que están dados en las teorías y en las experiencias, como lo denotan los casos prácticos que representan la planeación estratégica, el trabajo en equipo, el mapa de procesos, la capacitación del capital humano, el clima laboral, la gestión del cambio, las encuestas de opinión, la seguridad de la información, la evaluación de los resultados, entre otros tantos instrumentos. Estas consideraciones dan como resultado eficacia en la operación general y en la administración de los recursos de las organizaciones. El proceso que se genera da certeza y confiabilidad de la información, aporta seguridad a la alta dirección de la toma de decisiones que permite realizar ajustes pertinentes en el rumbo de la organización. Para llevar a la práctica las teorías del desarrollo organizacional y hacer efectiva su aplicación, se puede recurrir a diversos tipos que sustenta el médico científico de investigación y aplicarlos de forma pragmática, diría yo, como una forma dialéctica de garantizar las mejores condiciones de viabilidad y de éxito en los esfuerzos de intervención DOIsta que se emprendan. El método inductivo nos dice que va del tratamiento explicativo del carácter individual de las cosas que prevalecen en la organización para postular medidas de aplicación general. El método deductivo surge del razonamiento lógico de revisar el estado general de la organización para llegar a conclusiones que sean favorables en lo particular. El método analítico comprende el estudio fragmentado de las características intrínsecas a cada parte para llegar a soluciones más específicas. El método sintético, conocido de forma más accesible como la relación de causa-efecto, toma referencia de los componentes de la organización para trabajar su interrelación de forma global. Y el método analógico infiere la comparabilidad de situaciones semejantes entre las organizaciones que se presentan con características comunes y facilitan ejecutar acciones de forma similar. Finalmente incluye el método estructural, cuya composición tiende a determinar jerarquía y orden de prioridad de las necesidades más apremiantes de la organización y otras que sean secundarias. El impulso y el auge que se pueda dar en cualquier organización, ya sea de índole gubernamental, que es parte de mi experiencia, pero la privada, empresarial, comercial, de servicios, laboral e inclusive social, el sector social, invariablemente radica en el estado real de la situación, entendido como el diagnóstico de sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas, de donde se generen alternativas de solución que mejoren las condiciones prevalecientes y aporten nuevas expectativas de desarrollo. En este sentido, considero que es importante el contexto del momento y las circunstancias para modelar el tipo de intervención que se deba realizar, así como estructurar la ruta crítica, el flujograma, el diagrama de Gantt, según sea el caso que ocupe, para determinar la planeación y la programación de las actividades necesarias. Teniendo presente todos estos aspectos técnicos, humanos, económicos, estratégicos, indispensables, un factor imponderable lo va a significar la capacidad y la calidad que tenga el liderazgo y la convicción que se tenga sobre el proceso y el paradigma de cambio. De forma que la actuación de quienes están inmersos en la alta dirección de la organización sea determinante. Por ello, el papel del DOIsta se convierte en el artífice que pueda sensibilizar, inducir, convencer, garantizar que se emprendan las acciones pertinentes con una perspectiva de éxito. Es importante que a partir de identificar el tipo de liderazgo se puedan destacar las cualidades necesarias para impulsar los trabajos
y fijar las acciones que faciliten la intervención del DOIsta. Al mismo tiempo, se tiene que involucrar y promover la participación de todo el personal de la organización, estableciendo canales de comunicación imprescindibles a los cuales permitan trascender los valores, los compromisos que deban reflejarse en su desempeño. Finalmente, diría que deberá procurarse fomentar el compromiso y la voluntad y el entusiasmo de los trabajadores que arraigue su convicción de entidad con la organización. Y haría una locución final coloquial. Creo que el paradigma sí se puede cambiar, es decir, sí se puede. Muchísimas gracias. Aquí está el... Ok, muchas gracias. Continuamos con Mariana, por favor. Hola, buen día a todos. Gracias, Germán. Creo que nos diste un panorama sumamente completo de lo que es el desarrollo organizacional, todas sus herramientas, metodologías y qué hacer. Retomaría de la conversación que nos hiciste, que nos compartiste, algo que me llamó la atención al final, donde mencionas cuáles son las claves para el éxito de un proceso de cambio, retomando que desarrollo organizacional es un proceso de cambio planeado, y yo agregaría la palabra con flexibilidad, ¿no? Y cuáles considero, retomando esto que tú dices de los pilares para poder tener éxito, yo pondría el propio cambio del ser humano, y mencionaste el tema del liderazgo, y yo agregaría este concepto tan valioso que nos dio Edgardo de madurez de la organización. En mi experiencia, creería que si nosotros queremos tener éxito en un proceso de cambio, en una organización o en una intervención con todas estas herramientas que Germán nos mencionó, creo que es muy importante el trabajo personal que cada uno de los colaboradores en sí mismo ha hecho con uno mismo. Creería que el cambio tiene que empezar en el individuo, en el proceso que cada uno ha hecho, en el autoconocimiento. Sí, me he percatado que el nivel de madurez del colaborador facilita y en muchos casos puede obstaculizar el cambio de una organización. Entonces, creo que el cambio, una de las frases o de las campañas o de los puntos que siempre he manejado en los procesos de cambio es: el cambio empieza por uno mismo. Sensibilizar a una organización social mexicana donde usualmente voltea a ver hacia afuera o culpar hacia afuera o ver a los factores de cambio hacia afuera, creo valioso sensibilizarnos en que el cambio empieza en uno mismo. Después empezaría con el liderazgo, pasaría al liderazgo. Los libros, las metodologías, retomando el tema que nos toca de la teoría a la práctica, pues nos habla de muchas herramientas y nos pone liderazgo como una de las claves fundamentales para hacer posible este proceso de cambio. Y en la última intervención en la que fui participante, la conclusión del por qué no llegamos al resultado tiene que ver directamente con el liderazgo. Creería que si nuestros líderes no están convencidos, sé que esto lo hemos escuchado muchísimo en la literatura, si el líder no está convencido, si el líder no está seguro, si el líder no sabe a dónde va, no va a ser posible el cambio. Y es así, o sea, creería que si el líder, o si nos toca que ese líder sea el dueño de la compañía y no está convencido a dónde quiere ir, a dónde quiere cambiar, difícilmente vamos a poder ser partícipes o acompañantes de este proceso de cambio. Algo que he descubierto es que como deoístas a veces queremos llevar a las organizaciones, retomo mucho de lo que hemos visto en la mañana, en todas las conferencias, de esta posición A B, y a veces lo hacemos desde nuestros propios intereses o deseos, o desde nuestros propios aprendizajes o toda la información que hemos aprendido en desarrollo organizacional, pero a veces detenernos en dónde está la organización, en qué nivel de madurez, y el aprendizaje que me llevo es no querer llevar, forzar o pues la palabra arrastrar a la organización hacia nuestros propios deseos de quererla llevar a un mundo mejor o diferente. Diría que hay que detenernos de ver a dónde la organización está lista y ahí mismo incluir a los líderes, hasta dónde ellos están dispuestos a hacer cambios para evitar volcar a la organización en un proceso de cambio donde todavía a lo mejor no esté lista.
Yo todavía, como decía en mi reseña, soy creyente de los cambios de las personas, soy creyente de los cambios de las organizaciones. Sin embargo, sí creo muy valioso que tenemos que fortalecer este cambio en valores, en ética, en congruencia, que tiene que empezar desde nosotros mismos como deoístas y ser el ejemplo que podamos transmitir en las organizaciones. Con mucha tolerancia a la frustración, con mucha paciencia, con mucha empatía. Y me gustó la palabra que utilizó también por ahí alguno de los ponentes, con mucha compasión. Estamos trabajando con empresas, pero estamos trabajando con seres humanos. Entonces, ese pequeño ingrediente de seres humanos le pone todo la diferencia entre la lectura, los libros y la realidad que vivimos en las organizaciones. Entonces, yo cerraría mis 6 minutos diciendo que menos luchas, más cooperación, más colaboración y reflexionar en dónde queremos dejar hoy el desarrollo organizacional, cómo queremos sembrar ese concepto ahora en estos tiempos de cambio, de crisis, donde nos vean más como un aliado, como un compañero, como alguien con quien pueden colaborar y confiar, más que con alguien que va a llegar a mover herramientas o personas o máquinas en sus organizaciones. Gracias. No te escuchamos, Mari Carmen. Perdón. Tienes, bueno, ahorita 15 segundos. ¿Quieres agregar algo más? Tu micrófono, Mariana. Ya te quedas. Cerraría con la Ok. competencia, creo que de la flexibilidad. En la mañana estaba escuchando una metáfora de qué queremos ser, si robles o bambús. El roble fácilmente se puede romper y es rígido, y el bambú puede ser muy flexible y muy resistente. Y creo que tenemos que ser resistentes para poder hacer procesos de cambio. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Mariana. Y vamos con Jesús, por favor. 6 minutitos. Por favor, Jesús, ¿andas por ahí? Jesús Orduña. Aquí estoy. Sí, muy bien. Aquí estoy, sí, ¿me escucho? Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Mariana. Gracias, Germán, y gracias, Mariana. No saben cuánto se les estima, me dejaron la vara altísima. Pero hay cosas que me gustaría retomar de lo que dicen. Hay de todo lo que dijo Germán, rescato algunas cosas como el liderazgo, la importancia del liderazgo y siempre partir de un diagnóstico. Mariana menciona algo muy interesante, trabajamos con tolerancia a la frustración. Y mencionó, aunque ligeramente, la empatía. Y yo creo que cuando trabajamos en DEO, cuando hacemos intervenciones, debemos tener presente la tolerancia a la frustración y debemos cuidar el hecho de no caer en un exceso de empatía. El exceso de empatía nos lleva a no ver el problema, sino a meternos en el mismo. Y como el tema es de la teoría a la práctica, a mí me gustaría mucho mencionar aquello de cómo me gustaría vivir en ese lugar que se llama teoría, porque en teoría todo está bien. Cuando nos vamos a la práctica nos encontramos que el DO no necesariamente es un cambio planeado, no necesariamente está de acuerdo la alta dirección, no necesariamente están convencidos todos los integrantes de la organización, de la empresa, de la institución para cambiar. Entonces nuestro trabajo va por el lado de el convencimiento, por el lado de identificar los liderazgos. Quizás la parte más importante, la experiencia que les puedo compartir es en la administración pública. En la administración pública, quizás más que en cualquier otro lugar, tenemos que distinguir muy bien entre el liderazgo impuesto y el liderazgo moral. Como cuando llevamos a cabo una intervención, debemos tener esto muy en cuenta, porque aunque haya un liderazgo impuesto, que generalmente es el menos comprometido con el cambio, déjenme decirles, tenemos que identificar cuál es el liderazgo moral. Y para echarnos un clavado a identificar el líder moral, tenemos que revisar qué pasa con la cultura. Y oh sorpresa,
cuando hablamos de una institución, especialmente una institución gubernamental, no nos encontramos con una cultura. Existen algunos rasgos de cultura, pero nos encontramos con subculturas, que es un tema aparte de la cultura. Podemos encontrarnos que si bien la administración pública se le reconoce como una cultura burocrática, y burocrática en el sentido negativo, en el sentido de apegado a los procedimientos que funcionaron, que fueron hechos hace 50 años, para que cada quien supiera hacer su trabajo y no hubiera posibilidad de moverse de ahí. Tenemos que encontrarnos con esos pequeños departamentos, esas pequeñas subdirecciones, que como si fueran aldeas aparte, empiezan a tener una cultura diferente, una cultura innovadora. Existen estudios que nos lo demuestran así. No necesariamente se compromete un grupo, un departamento, una subdirección con la cultura dominante, sino con el líder moral. Muchas veces le puedes ofrecer al trabajador beneficios en cuanto a tiempo, beneficios monetarios, beneficios de antigüedad y cualquier otro, pero no se comprometen como cuando se los pide su jefe de piso, su jefe de área, inclusive a veces alguien que es igual, no necesariamente con un estatus elevado, sino alguien que es parte de sus compañeros y les dice: compañeros, vamos a sacar este trabajo, compañeros, vamos a quedarnos este fin de semana porque tenemos que sacar nuestro proyecto, porque pone en alto el nombre de nuestro departamento. Y te aseguro que puede haber líderes que les pueden ofrecer triplicarles el sueldo y la gente no va el fin de semana. Este diagnóstico de cultura y de subcultura tiene que hacerse a ese nivel fino. Yo recomendaría mucho la observación desde la psicología social, desde dentro. Entrar en esos grupos, entrar en esos departamentos y conocer los elementos de la cultura. ¿Cuáles son sus ritos? ¿Cuáles son las formas de pensamiento válido? ¿Cuáles son las costumbres que tienen, los pasatiempos en los que coinciden los fines de semana? Entonces, yo creo que teniendo muy claro para un diagnóstico la cultura, la subcultura y el liderazgo, podemos empezar con un modelo de desarrollo organizacional que, habrá que decirlo, no cumpliría con lo que nos dice la teoría, ese lugar donde todo está bien. No cumple con que necesariamente participe toda la organización. Si hablamos de la administración pública, que es en donde me tocó trabajar, su cabeza está en Palacio Nacional. Entonces es difícil decir que está comprometido Palacio Nacional, el presidente de la República, con el cambio en una institución, en un organismo que se dedica a los créditos para vivienda, por ejemplo, ¿no? Hay una distancia enorme. En administración pública, por eso lo dicen: estás a 4 niveles, estás a 6 niveles, estás a 7 niveles, ¿no? Y en cada uno de esos niveles somos capaces de tener esas intervenciones sin exigirnos el compromiso completo de toda la organización. Esta posibilidad es la que nos da la administración pública: hacer intervenciones en pequeñas células, pequeños grupos, como las subdirecciones, como los departamentos, y aprovecharnos ahora sí del aprendizaje organizacional. Cada vez que tenemos un ciclo de aprendizaje, somos capaces de aprovecharlo para dar el siguiente paso. Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Y continuamos con Mónica. Mónica Ortiz, por favor. No, bueno, gracias, Mari Carmen. Si a Jesús se le dejaron la vara alta, pues a mí, bueno. Miren, yo les quiero compartir, el tema es de la teoría a la práctica. Y me encantó, aparte, ser la última, ¿no? Así las energías, todos se complementaron para yo ser la última, porque yo no soy tanto de teoría. La teoría para mí es la base. Déjenles cuento una experiencia, porque ya todo lo dijeron y ya no creo complementar más. Más bien les voy a compartir. Si oyeron mi semblanza, yo tengo 30 y tantos años trabajando siempre en recursos humanos.
llegó un momento, yo empecé en nóminas, como era en mi época, en la administración de personal. Después fui gerente de recursos humanos en Gallup y me pasé a la parte de desarrollo humano, de capacitación y demás. Y la primera vez que fui director fue en Evenflo. Y yo me acuerdo que cuando me dijeron tienes que hacer la estrategia del área, yo dije, ups, ahora sí ya no tengo a nadie que me diga qué hacer o hacia dónde tengo que ir. Y entonces me metí a estudiar. Me acuerdo que tomé ahí en el ITAM, tomé un diplomado de habilidades gerenciales con Carlos Tena y me preparé, ¿no? Al año de mi evaluación de desempeño, el director general me dijo, Mónica, haces muy buen trabajo, pero te voy a decir algo, tú no eres director todavía. ¡Auch! ¿No? Yo así, ¡auch! Bueno, entonces me tuve que preparar, o sea, yo tenía en ese entonces no sé, unos 15 años de experiencia y crees que lo sabes todo. Después de eso me fui a una empresa de aceros donde yo decía, o sea, ya recursos humanos para mí, ya, ¿qué más hago? Y entonces caigo en Inespo y hago la maestría, ¿no? Y voy a ser sincero, y aquí tengo varios de mis maestros, no entendía que era DEO. Salí de la maestría y yo sí sabes, no, o sea, está muy padre la teoría y todas las metodologías y las filosofías, y mira que te amo, Edgardo, Saúl, todos, pero cuando salí yo no sabía cómo hacer realmente DEO. Para mí, y aquí está Edgardo, y espero que me esté oyendo, mi Biblia, mi libro de cabecera, mi libro que tengo ahí, es el libro de Edgardo. Y la primera vez que tuve que hacer realmente DEO fue en esa empresa de aceros. Nosotros estábamos migrando de la norma de ISO 9000 esa es la norma aeroespacial de calidad, y yo era responsable del área de calidad y tuve que ponerme a estudiar y demás. Y en eso iba a ser mi tesis cuando me cambio de empresa y me voy a una empresa de 10,500 trabajadores con 5 plantas. Yo era el director de recursos humanos y ahí empecé a hacer DEO realmente. De hecho, mi tesis, que está ahí en Inespo, está hecho de un diagnóstico de empresa, de cultura, de un cambio de cultura de una empresa mexicana que la adquirió una empresa norteamericana. Y tuvimos que hacer todo el cambio. Y de ahí les voy a compartir mi última experiencia. Esta para mí fue, nunca la voy a olvidar. Me voy a una empresa que se llama Lixil American Standard. Lixil es un grupo japonés que compra American Standard, la han haber oído la de los baños y demás. Y cuando yo estaba aquí, cuando yo entré como director de recursos humanos, como al mes me hicieron director de recursos humanos de México y Latinoamérica. Yo llevaba 6 plantas y me dicen, oye, tienes que viajar a República Dominicana porque vamos a abrir una planta y a ti te toca hacer due diligence de allá. Ups. Entonces me puse a estudiar las leyes, en fin, estuve viajando mucho a República Dominicana y yo tuve que proponer la estrategia en materia de capital humano y desarrollo organizacional para poder migrar la planta. Adquirimos los trabajadores, los liquidamos, en fin, yo hice toda esa parte. Y me acuerdo perfectamente una noche, estaba yo sentada, yo con el chief de operaciones, es decir, con la cabeza de operaciones de todo Latinoamérica, y de repente veo llegar al CEO de Latinoamérica y me dice, hola Mónica, ¿cómo estás? Y es así como te está hablando, y aparte eran americanos, ¿no? Bueno, y empezamos a platicar y de repente veo entrar al CEO del mundo, que era japonés, y se sienta, y yo en la mesa dije, estoy aquí con la máxima cabeza de América, con la máxima cabeza de operaciones y con la máxima cabeza del grupo a nivel mundial. Y el CEO me empieza a decir, Mónica, estás haciendo un excelente trabajo en México, tuvimos un exitoso proyecto aquí y demás. Y yo me quedé así, dije, no, por Dios, no, esto no está pasando. Pues déjenme decirles algo, yo hice DEO sin que ellos lo supieran. Yo apliqué desarrollo organizacional con todo lo que están contando aquí, con todas las metodologías, los retos. Imagínense abrir una planta, República Dominicana, aunque es Latinoamérica, no es igual. Y me recuerdo después de eso, tuvimos una junta en Nueva York, ahí estaba las oficinas corporativas de Latinoamérica, donde yo era la única mujer sentada como con 20 hombres de diferentes. Yo decía, yo hago DEO, yo soy deoísta. Y entonces, bueno, les quiero compartir esto. La teoría a la práctica, hay una brecha. Y por último, creo que me queda un minuto. 20 segundos, Moni.
Pues di clases en el TEC de Monterrey, yo daba DO avanzado y mis alumnos me dijeron, Mónica, no nos digas la teoría, dinos cómo hacer DO. Después de 2 meses de estira y afloje, saqué mi tesis y les dije, esta es una intervención de DO, así se hace. Y así presentaron sus exámenes finales, ¿no? Entonces, yo espero que esto les sirva a todos. Es mi experiencia de la teoría a la práctica y muchas gracias por la vara alta que me dejaron. Bien, pues muchísimas gracias a Germán Malvido, todo un resumen, vamos a decir, de lo que es el DO. Mariana, también retomando parte de lo que habló Germán, pero además agregándole ese sabor del humanismo, del entusiasmo, de la motivación. Y además, Jesús, muchísimas gracias. También tu experiencia en el gobierno, que fue muy, muy rica, muy enriquecedora. Y Mónica, que nos platicas también de tu experiencia laboral desde el principio y hasta casi últimas fechas. Muchísimas gracias y les quiero compartir rapidísimamente lo que tenemos como comentarios, agradeciendo por supuesto muchísimo a los 4. Laura María Vázquez dice, exacto, si el líder no se compromete con su organización no hay cambio. Así es, Mariana, el cambio inicia por uno mismo. Patricia Marín, el tema de madurez de la organización que señala Mariana es muy importante, pero considero que debe determinarse con método. ¿Qué opina o qué recomienda Mariana? Sí, gracias, Mari Carmen. Sí, por supuesto que nuestro proceso tiene que estar con una herramienta o una metodología y todas las que mencionó Germán, y por supuesto que tiene que haber una medición y por supuesto que tiene que haber indicadores. Si hay algo que nos cuestionan, son estos mundos rosas que construimos en nuestra mente y que luego al aterrizarlos, ¿no? Es ahí donde dices, sí, pues está bonito, pero dime en qué va a generar productividad, cómo va a reducir costos, cómo va a reducir, etcétera, 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 ¿no? Entonces te diría que claro que por supuesto que tiene que haber un equilibrio entre la metodología, el desarrollo organizacional, pero sin perder de vista este tema de humanidad, ¿no? O de seres humanos. Es lo que pudiera complementar. Sí, muchas gracias, Mariana. Coach David, no alcanzo a ver todo el nombre, autoconocimiento y crecimiento personal es el primer paso para fortalecer el liderazgo. Emilio Ondarza, Mariana, me encantó, coincido completamente. Aida Rosales, da un aplauso. Emilio Ondarza, Bambú o Enredadera, hay un libro así. Coach David, gracias Mariana, muy buena tu exposición. Pablo MacGregor, Mariana, justo ahora estoy viviendo la experiencia de que un cliente me contrató para un proyecto de cambio, pero él es el primero que se opone a nuevas propuestas. ¿Qué me podrías recomendar igual a Mariana? Ajá. Ya le escribí por ahí un chat para que nos podamos contactar para ver un par de propuestas. Algo que quisiera sumar, Mari Carmen, es que hoy en día utilizamos muchísimas metodologías. Coincido con Mónica, el libro de Edgardo, si se lo compran, vienen muchísimos modelos de intervención de la A a la Z, buenísimo. Yo creo que sí es valioso, o sea, lo decían en la mañana, hacer más investigación. Renovar esas herramientas, renovar esas metodologías, porque estamos trabajando con metodologías de qué años, no las cuestiono ni digo que no funcionen, pero sí veo un campo fértil de dedicarnos a investigar, y más ahorita en este tiempo que le llamamos de crisis, de pandemia, donde, wow, hay una oportunidad gigantesca, porque los tiempos de tiempo atrás no son iguales que los de ahorita. Pues ahorita creo que más que nunca tenemos la oportunidad de poder colaborar con las organizaciones en estos tiempos diferentes. Muy bien, muchas gracias Mariana, igual hay otras felicitaciones para Mariana. Ode dice, hermano Germán Malvido, tu ponencia es súper completa, mencionaste los temas más importantes y neurálgicos para ir a un cambio radical de fondo, como siempre dejas mucho para reflexionar y trabajar a los demás ponentes y a quienes te escuchamos. Felicidades por la exposición y nuevamente por tu maestría. Nezahualcóyotl Gallaga. De acuerdo con Jesús, mi titulación en DO se basó en una intervención en mi organización federal también y viví cuestiones que menciona.
Partí de uno de los valores del DO, las personas son buenas por naturaleza y me ayudó mucho. Claro está, también el compromiso de todos. Saludos. Jack Feldman, excelente presentación, estimado Germán, felicidades. Laura María Vázquez, bravo Mónica. Carlos Gómez, un cambio cultural sintetiza un éxito de DO. ¿Alguien gusta responder? Es una pregunta. ¿Un cambio cultural sintetiza un éxito de DO? Yo creo que depende lo que quieras, como alguien dijo ahí, ¿no? Lo que quieras, situación actual, situación deseada. Yo la verdad, mañana voy a hablar de los KPIs. Yo creo que si alguna intervención, o más bien la intervención, tiene que estar alineada a un indicador de negocio, yo creo que ahí estaría el éxito o la efectividad de algo, porque muchas veces hacemos voy a aplicar una encuesta de clima, ¿para qué? Voy a aplicar el modelo de competencias. Todo tiene que estar bien alineado, medido, y con eso mides la efectividad. Si tú necesitas un cambio, un movimiento de cambio de cultura y es exitoso y con eso te ayuda a obtener resultados satisfactorios de negocio, pues yo creo que sí. Depende. Ok, muy bien. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, por cuestiones de tiempo, hay muchísimos comentarios. Creo que les ha agradado la metodología y las ponencias de todos ustedes. Hay muchas felicitaciones. Dice Julie Muñoz, felicidades a todos los expositores, en especial al maestro Germán Malvido. Y bueno, hay muchísimas felicitaciones y siguen entrando. Y nos están recomendando también el libro Desarrollo Organizacional de Edgardo Robledo, editorial Trillas. Aquí pueden encontrar muchísimas metodologías de intervención. Bueno, pues esta ha sido la metodología Pechacucha, el DO de la teoría a la práctica. Les agradecemos muchísimo y nos vamos a la comida. Te paso el micrófono, Héctor.